una, una experiencia nueva, porque la vida monástica del siglo III nació con vida eremítica, pero pronto se dio esta experiencia de la vida en comunidad, ¿cierto? Y había dos actividades de la vida espiritual centrales en toda la vida monástica, donde nació la lección divina. Y esto era la liturgia y la lección divina. Tenían un papel central en la vida monástica de sus comienzos. Pero su origen, de la lección divina, tenemos que decir, la lección divina no es un método, no es una receta que seguimos los pasos y tenemos tal resultado. Podríamos llamarlo la lección divina una pedagogía del encuentro del creyente con Dios. Sabemos que el pedagogo no es solo el que enseña, sino que el que conduce hasta aquello que quiere mostrar. Hay algunos padres de la iglesia que tienen el pedagogo. Y allí en realidad lo que yo puedo mostrar es cómo Dios, a través de distintos medios, de personas o Dios mismo a través del Espíritu Santo, nos conduce, nos toma de la mano para llevarnos a la puerta de su misterio de amor. Y allí, en la puerta, nos toca a nosotros meternos, introducirnos, dar un paso para ingresar en esa. Entonces, la lección divina es un camino de pedagogía para encontrarme con Dios. Luego vemos que este camino no es solamente para un encuentro, sino una verdadera transformación. Tenemos que recordar especialmente hoy que la lección divina no es un método. Si bien es cierto, tiene como un pequeño esquema, pero este esquema está en vista a esta pedagogía, ¿no es cierto? Porque nosotros fácilmente por ahí caemos en que es un método. Entonces, bueno, vos describime bien los pasos y yo sigo y ya tengo el resultado. Pero no es tan así. ¿Y por qué no es así? Porque en realidad lo que estamos buscando es encontrarnos con una persona. Una persona no es un producto, no es algo que nosotros podemos manejar. En el encuentro con la persona hay originalidad, sorpresa, cosas impensadas. De modo que, y esta persona que yo quiero encontrarme es Dios, Dios mismo. Y Dios se quiere encontrar conmigo. Porque la lección divina, en realidad, el fondo de la lección divina es ese encuentro. Dios conmigo y yo con Dios. A través de la palabra, ¿no? Una fórmula solamente busca un resultado. Y especialmente la lección divina vista como un esquema, como una fórmula, vamos al peligro de que creemos que nosotros podemos manejar todo, ¿no? Así como él sabe manejar toda la computadora. Ojalá. Creemos que nosotros podemos, pero en realidad con Dios no ocurre así, ¿no es cierto? Sabemos que con Dios no podemos manejarle a Él, no podemos provocar resultados que queremos de Él. Y gracias a Dios que no ocurre así.
porque lo que ocurre realmente a través de la palabra es mucho más que esos resultados que nosotros obtendríamos si manejáramos todo a través de la inteligencia de la mente. La lección no es así, ¿no? Lo que está en primer lugar y debe presidir cada encuentro con la palabra es la disposición interior centrado en el corazón de la fe, del creyente. Y por eso ahí está lo difícil, porque nosotros creemos que la lección es, bueno, yo conozco unos métodos, tengo algunos datos de la escritura, que se dice que con eso me arreglo. En realidad, podría ser un trabajo muy lindo, pero es un trabajo tuyo, nada más. El trabajo real es lo que ocurre adentro y disposición interior, por sobre lo que yo sé, lo que conozco de la Sagrada Escritura, de Dios, o inclusive puedo decir, tengo tan poquita fe, no importa. Si tuvieran fe, si tu fe fuera como el grano de una mostaza, ya es suficiente. La disposición interior, creerle verdaderamente a Dios. Y para eso también se puede hacer como un acto de fe. El acto de fe es de pronto afirmar en mi interior esta presencia de Dios, estos regalos que Dios da. Entonces, la disposición interior. Y esto es así, esta necesidad de la disposición interior, porque la intención esencial es escucharle a Dios, que me habla para convertir mi vida en algo extraordinario, en algo impensado, mediante la lectura, la escucha de la palabra. Entonces, como lo central es la disposición interior, enseguida vemos lo difícil porque no estamos acostumbrados a esta inclinación del corazón, ¿eh? Abrir el corazón, el oído del corazón. Esta palabra de el oído del corazón, una palabra que lo inventaron los padres de la iglesia, inclusive a Agustín le gusta decir que hay que escuchar a Dios con todo el interior y hay que gustar su palabra con el paladar del corazón. Entonces, la inclinación del oído que tenemos que hacer, que todo pase, porque si no, todo pasa por la mente, por la inteligencia y la razón. Y nosotros cometemos el error de que comprendiendo el sentido de tal palabra, por ejemplo, desde hace 2 semanas se viene los domingos y también esta semana, el Evangelio son las parábolas de la semilla, del sembrador. El domingo que viene, este domingo también va a haber otras parábolas, 3 parábolas. El capítulo 13 de Mateo 12-13 son todo el agrupamiento de las parábolas. Uno puede meterse y tratar de comprender el sentido de la palabra, de la parábola, y puede desmenuzar y realmente profundizar y tener un conocimiento pero profundo. Y un error sería que ya sé todo lo que dice la palabra. Sobre la palabra sé todo. Eso es un error. Quiere decir que tu conocimiento agotó lo que Dios es, pero no es así. Entonces, y por otro lado, porque la verdad de Dios viene
viene del sentido profundo de la palabra, pero no se agota en lo que expresa, lo que yo con mi razón puedo llegar a alcanzar a comprender que dice tal o cual palabra. La verdad de Dios no se agota en eso, sino va mucho más allá. Entonces, uno de los grandes problemas de la lección es creer que todo lo tengo que pasar por la cabeza, por la razón, por la inteligencia, y cuando ocurre eso, me quedo conforme. Digo, ya está, pero no es así. ¿Por qué? Porque el que me invita a ese encuentro es una persona que quiere entablar otra clase de relación, que no está supeditado a la inteligencia. Y este protagonista esencial es el Espíritu Santo. Si no hay espíritu, no hay comprensión de palabra. Por lo menos no hay comprensión de Dios en la palabra. La Dei Verbum dice, para leer e interpretar las escrituras hay que hacerla con el mismo espíritu con que fue escrita. Ese mismo espíritu es el Espíritu Santo. Uno podría decir, el Dios humilde que está siempre con nosotros, aunque nosotros lo ignoremos rotundamente. Como si, aunque vivamos como si no existe, Él jamás nos abandona. Si hay una presencia de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo, que puede abrir, disponerme, hacer que yo escuche verdaderamente a Dios y que esa escucha se transforme en una experiencia tan grande como una brasa ardiente interior. Como decían los discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Ese era el Espíritu Santo que ardía en el corazón de ellos. Si no hay Espíritu Santo, la palabra de Dios queda muda. Yo puedo comprender tal o cual cosa, pero no paso de ahí, de lo que sabe en mi cabeza. Y por eso que es importante recordar algunos números de la Dei Verbum que hablan con detalle del sentido, de las necesidades, de las disposiciones, lo que hay que buscar de la palabra. Estos números de la Dei Verbum son los números 2, 5, 6, el número 7, el número 11, el número 12, el número 13, el número 21 y el número 25. ¿Lo puedes repetir? 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 21 y 25. Allí expresa lo que es la palabra, su característica, su contenido, sus modos en su decir, la manera en que la palabra se dice. Entonces, el gran desafío de la lección divina, como decía, es tomar la clave que da la Dei Verbum en el número 13. La Sagrada Escritura se ha de comprender e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y entonces, repasemos el primer, sabemos que en esta pedagogía del encuentro con Dios hay 4 escalones. El primer escalón es la lectura de la palabra. Entonces, este primer escalón nos pone ante la posibilidad de escuchar, y ahí uno puede decir, ya empezamos con algunos problemas, porque en realidad nos cuesta comprender qué quiere decir escuchar. Escuchar sin generar juicios,
sin tener, escuchar deteniendo lo que me surge con lo que yo escucho. Escuchar que el otro se exprese tal como es, lo que quiera decir, no lo que me guste, no lo que me turbe, no lo que me moleste, no, lo que él quiera decir. Muchas veces, especialmente con otras personas, escuchamos continuamente sin apagar la máquina de juicio de la cabeza. Le escuchamos a la otra persona y nuestra cabeza está generando juicios sobre lo que dice la persona. Por lo tanto, yo no lo escucho propiamente, sino que continuamente hay un catalizador que va moviendo lo que esta otra persona está diciendo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque la Biblia tiene textos bellísimos, riquísimos, y tiene textos oscuros, tiene textos densos, tiene textos dolorosos. Y entonces uno enseguida va a querer sacar el oído, la cabeza, el corazón de esos textos, ¿no? Bueno, entonces, saber escuchar. Tenemos que preguntarnos cuando tenemos un encuentro con un amigo o cualquiera, preguntarnos, a ver, hacer un pequeño test. ¿Cómo lo escuché yo a esta persona? ¿Lo escuché verdaderamente? Es un tema este, ¿no? Comprender, estamos en el primer paso, comprender el sentido del texto, ¿no? Lo que dice el texto. Después entra en juego lo que me gusta a mí, lo que no, solamente lo que dice. Y tratar de comprender todo lo que contiene ese texto, tal palabra, ¿no? Porque, ¿cuál es la importancia de comprender el sentido del texto? Que Dios habla a través de ese sentido. La presencia de Dios, la voluntad de Dios, la salvación de Dios está en el sentido de ese texto. No está en otro lado, está allí, presente en el sentido del texto. Entonces, un paso importante que podríamos decir debería ocupar todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo en esa comprensión del sentido del texto. Cuando un texto es difícil, cuando yo digo me quedo con la duda, pero no sé qué es lo que hay que hacer. Léelo de nuevo. Preguntarle al que sabe. ¿Y quién es el que sabe? El Espíritu Santo. Decírselo directamente. Señor, estoy aquí ante este texto y hay una oscuridad, no puedo entender, no puedo avanzar. Entonces, pedirle que Él abra el entendimiento, haga conocer el sentido del texto. Y ustedes se van a después admirar cómo el Espíritu Santo hizo para qué. Para correr una pequeña cortina del corazón y descubrir que de pronto en mi corazón hay una presencia, algo denso, algo fuerte que me hace comprender, me hace meterme más profundamente en el texto. Comprender el sentido del texto. Aquí tiene que ponerse en juego todos los esfuerzos. ¿Y cuál es digamos, por qué la importancia de comprender el sentido del texto?
porque en el sentido del texto está la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Lo que Él es, o como lo dice la Dei Verbum, Dios en su sabiduría y en su bondad y sabiduría quiso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. En la palabra, Él sale al encuentro nuestro, quiso revelarse a sí mismo. Entonces en la palabra, Él viene. ¿Para qué? Para dar a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Misterio porque no porque una cosa misteriosa, sino misterio porque está en Dios y no en una cosa humana, no en un aparato, no quiso dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual ese misterio, la revelación de sí mismo y ese misterio, mediante el cual el hombre, por medio de Cristo, la palabra hecha carne, en el Espíritu Santo, tienen acceso al Padre y se hacen, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. Entro a poseer una porción de lo que Dios es en la revelación, participando en la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, lo que dice la palabra de Dios, el Dios invisible, por la abundancia de su amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlo y recibirlo en su compañía. ¿Qué es lo que es la Biblia? Es esto que está diciendo aquí. Un encuentro de amistad. Y por eso el encuentro de amistad debe tener la característica de los encuentros de amistad. Sabemos, el encuentro con nuestros amigos no son a los tiros, no son tirándose piedras, sino a veces inclusive son encuentros de quietud, de silencio, pero es encuentro de amistad. Aquí dice, por esta revelación, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, Dios invisible, por la abundancia de su amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos, para que vengan a Él. Invitarlo y recibirlo en su compañía. Entonces, de ahí esta certeza que debemos tener cuando nos acercamos a la lectura de una palabra. Yo voy a este contacto con Dios que lo manifiesta a Él, no es un invento mío. Entonces, el primer paso de comprender el sentido de la palabra, tratar de llegar a la verdad de Dios. El sentido de la palabra contiene la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es su salvación, Dios mismo dándose, ¿no? Y allí entonces, cuando nosotros nos encontramos con el sentido del texto, con la verdad de la palabra, tratar de que ese sentido llegue al corazón antes que a la cabeza. Porque si no, nosotros todos lo pasamos por la cabeza. Si bien es cierto, la inteligencia es necesaria, pero dejar que el sentido del texto lo reciba el corazón. No reducirlo a conceptos teológicos, religiosos, sino Dios mismo. Y entonces después, en el segundo escalón, que llamamos la meditación, nos encontramos con otra actitud,
porque en el primer escalón estábamos como un poco afuera, tratábamos que no involucrarnos interiormente, sino más bien el esfuerzo era el conocimiento objetivo de qué quería decir el texto. Cuando ya obtenemos ese resultado, pasamos al segundo movimiento, que es tratar de comprender qué me dice a mí este texto, ¿no? En la meditación, ¿no es cierto? ¿Qué me dice a mí? Porque la pregunta es que, ¿qué me dice a mí? O sea, este sentido que descubro, ¿no? Este sentido que descubro del texto, tiene una dirección y una meta, mi propia persona, apunta a mi propia persona. El sentido del texto, la verdad de Dios, alcanza su plenitud cuando encuentra una persona capaz de darle espacio, de darle lugar en su vida. Entonces, esta experiencia de comprender, experimentar y sentirse abrazado por la verdad de Dios no está dirigido a la inteligencia, al conocimiento, sino a toda la persona. Y por ello, este es el principio de la experiencia, porque en el segundo paso de la lección divina, en la meditación, es importante la experiencia. La pregunta ya no es qué dice el texto, sino qué me dice a mí. Me involucro yo. El sentido del texto se dirige a mi vida, es un sentido vivo. Dios mismo que se acerca con su amor, su salvación, su perdón. De modo que Dios habla y comunica, regala lo que Él es, su verdad. Este momento también, el segundo momento, es importante porque en la pedagogía de la lección divina, entonces, no se centra en una sola dimensión, que es lo intelectual, lo conceptual, lo razonable, la razón, sino que en el primer paso estaba en juego eso, ese movimiento que tenía que poner en juego, ¿no? Tratar de investigar, de conocer, de razonar, pero en el segundo paso es como que dice, bueno, ahora hace a un lado tu inteligencia y trata de abrir el corazón para que entre esta verdad que comprendiste. Porque si no hay esta experiencia, si la meditación no me da, no llego a experimentar qué me dice a mí, mi corazón sigue estando ausente y resulta que Dios no puede tocar mi corazón. Porque es como si algo se abre dentro y sale, ¿eh? El sentido que tiene la palabra. Los padres de la iglesia utilizaban mucho estas imágenes, unas imágenes, algunas un poco rústicas, pero que tienen un sentido. La imagen de masticar, ¿no? O por ejemplo, una nuez. Una nuez no se come así tal cual uno la ve, sino que tiene que romper la cáscara y adentro está lo que puedo comer, ¿no es cierto? Así también ocurre con la palabra de Dios. Hay un trabajo, una dificultad, una tarea, una ocupación, un esfuerzo por romper la dureza de lo literal, del texto, ¿no? Para encontrarme con el sentido.
y el sentido es lo que me va a dar esta otra experiencia que contiene el segundo paso de la meditación, que es propiamente la experiencia de Dios, que ya no pregunto qué me dice a mí, sino que abro el corazón y experimento que Él me está hablando a través del sentido de la palabra. Entonces, este segundo escalón es experiencia de comprender, experimentar, ¿no? Entonces, esta experiencia de Dios, porque después lo que se siente no es que yo entendí tal texto, extendí tal palabra, parábola, tal otra cosa. No es la experiencia de ese gusto interior de comprender tal o cual cosa, sino otra cosa más misteriosa, que después lo vamos a ver en el último paso, ¿no? Que es la experiencia de la palabra en sí, del gusto de la palabra, porque, como por lo menos los padres de la iglesia hablan así, ¿no? El sentido de tal o cual palabra provoca una experiencia de gusto interior, gusto espiritual, ¿no? Así como cuando yo como cualquier cosa, percibo el gusto, y el gusto está en relación directa con el producto. Si vos si me encanta comer un limón, ¿no? Bueno, el gusto que sentís y que te gusta está en relación directa a lo que es la cosa, ¿cierto? Pero así también ocurre con la palabra de Dios. Cuando yo experimento interiormente el gusto de tal sentido de la palabra, ese gusto es gusto de la gracia, gusto de Dios mismo, ¿eh? Gusto del don de Dios, de la presencia de Dios. Como decían los discípulos de Maús, ¿no? Eso que de pronto ellos se dan cuenta que estaba ocurriendo en su interior, ¿eh? Cuando Jesús les hablaba y les explicaba. Entonces, tenemos que, digamos, acostumbrarnos a este misterio del encuentro con Dios. A veces casi que lo cosificamos a Dios. Dios está allá por ahí lejos, o en aquel objeto religioso, y yo le hablo a Él como si Él estuviera fuera de mí, y como si yo estuviera fuera de Él. Pero Dios está en lo profundo de nosotros, está dándonos existencia. Hoy somos y estamos aquí porque Él es el que nos da el poder vivir. La vida que Dios da no es como la vida que da un mecánico a un motor. Un mecánico puede saber cómo se construye un motor y lo pone en funcionamiento, y después sabe que por las características del motor anda por sí mismo. Ya no necesita que el mecánico esté detrás del motor. Pero Dios no es así. Nosotros no existiríamos si Dios no nos sostuviera en la existencia. Solo vivimos porque Dios nos sostiene en la existencia, nos sigue dando vida, porque la vida no es algo mecánico. Disculpe, doctor, si contradigo algunas palabras de la ciencia, pero tenía otro médico por la duda, ¿no? Así. Sí, los escritores espirituales. Entonces, después, esta experiencia en la meditación, el segundo paso de la experiencia de Dios,
del gusto de sentir la experiencia de Dios, de la experiencia de que Dios me habla, me dice algo a través de esta palabra. Esta experiencia es importantísima, porque en esta experiencia está contenida lo que ocurre en el tercer paso, que es la oración. En el tercer paso se encuentra en el corazón del segundo paso, o sea, de la experiencia, dado que vivo esa profunda experiencia de Dios manifestada en la palabra, que se abre. La palabra es como una fruta, un producto que se abre en mi interior y deja salir el sentido. El sentido es el que contiene la verdad de Dios. La verdad de Dios es Él, dando, salvando, sanando, generando gozo, generando luz para comprender tal o cual misterio de mi vida. Y entonces la reacción casi normal sería decir una palabra, sería decir una palabra con la palabra de Dios. En el tercer momento de la oración, uno puede preguntarse, ¿y qué tengo que orar? Lo que tenés que orar está ocurriendo en tu interior cuando hay experiencia de Dios. No podés orar, poner en palabras algo que no te está ocurriendo. Cuando nosotros tenemos un problema, vamos a Dios y le contamos ese problema. Ponemos en palabras ante Él tal o cual problema, tal o cual dolor o tal o cual alegría. Aquí en el tercer paso de la lección divina, la experiencia que hemos tenido en el paso anterior de la meditación, del gusto, del sentido de la palabra de Dios, tenemos que dejar que ese gusto genere en mí una palabra de respuesta. ¿Por qué? Porque en la experiencia está contenida que Dios está allí hablándome, me dijo algo a través del sentido de su palabra. Y entonces mi palabra tiene que responder a esa experiencia, tiene que partir de esa experiencia. Por eso que en el tercer paso, la experiencia de Dios, que se manifiestan por la palabra, abre en mi interior un espacio con el deseo ahora de decir algo. La reacción casi normal sería decir una palabra con la palabra de Dios. Que mi palabra que yo le digo a Dios esté construida con su palabra. Sería hermosísimo eso. Y hay muchos textos, especialmente, bueno, no en todos los textos de la Biblia se puede decir así, pero sería hermoso que mi respuesta a lo que Dios me dijo esté construida con su propia palabra. Que yo me lo apropio. ¿Por qué me lo apropio? Porque esa palabra fue la que tocó mi corazón, tocó mi interior, se hizo presencia viva, encendió una luz, se encendió un fuego interior dentro mío. Y yo tomo ese mismo fuego para hablarle a Dios. Dado que Dios mismo se acerca con su amor, con su salvación, entonces yo quiero devolverle, me apropio de su palabra, le digo una palabra con su palabra. De modo que Dios habla
y comunica, regala lo que Él es, su verdad, su salvación. Y yo como en mi pobreza, en mi humanidad, yo no tengo ninguna palabra digna de Dios. La palabra digna de Dios es la suya. Y entonces yo me apropio. Esto es lo que hace la Iglesia desde siglos, lo que hace la Iglesia en la liturgia, especialmente en la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas no hay una sola palabra construida por el hombre que se dirija a Dios, sino que la Iglesia toma la misma palabra de Dios para hablarle a Dios, para alabarlo, para suplicarle. Los salmos son palabras de Dios. Sin embargo, nosotros lo utilizamos como nuestro lenguaje para dirigirnos a Dios, utilizamos los salmos. Entonces ahí también está desplegada una pedagogía, una escuela de oración. Entonces, este tercer paso también, fíjense que en el primer paso descubro a Dios. En el segundo paso sale a la luz la capacidad de mi espiritualidad, de mi posibilidad de abrir, de recibir lo que Dios es. Y en el tercer paso sale mi posibilidad, la posibilidad que tengo de decirle algo a Dios, de devolverle alguna palabra. Entonces, en el tercer paso está la respuesta que Dios nos da. Ojalá que siempre nuestra respuesta sea con su palabra. Y el cuarto paso se llama contemplación. Y el tercer paso en realidad no está en dependencia de los tres primeros. No es una consecuencia de los tres primeros. ¿Por qué? Porque la contemplación en el ámbito de la ley divina es propiamente la calificación de la experiencia de Dios. La experiencia de Dios que se dio en los tres pasos. El final de la experiencia es esta contemplación. Entonces, esta contemplación tiene como un quiebre con los tres anteriores porque no es fruto de los pasos anteriores, sino que es más bien el fruto de la experiencia de recibir el sentido de la palabra en el corazón. Y, ya lo dijimos, cuando esa verdad se abre en el corazón, derrama lo que contiene. La palabra siempre derrama, deja salir lo que contiene, su sentido, o sea, Dios mismo, provocando la experiencia. Y cuando hay experiencia, hay gusto espiritual. Gusto espiritual. Que saborea, no con la boca, sino como dice San Agustín, con el paladar del corazón. Es un gusto propiamente, ¿no? como a semejanza de los gustos de las cosas materiales, pero es un verdadero gusto espiritual. Es la experiencia como de plenitud. Cuando tengamos esta experiencia de Dios, una de las cosas que podemos constatar es que estamos llenos, completos. Si en ese momento miramos interiormente, cuando estamos en el corazón de la experiencia, nos vamos a dar cuenta que
no sentimos deseos de nada, no queremos más nada, estoy lleno. Así como nosotros cuando comemos, decimos, "Bueno, ya es suficiente, no tengo más apetito, estoy lleno". Espiritualmente también ocurre esa plenitud. Lleno de la gracia de Dios, porque la gracia es la presencia de Dios derramándose en el interior. Es como un abrazo. Hay un salmo, el Salmo 34, dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean. Gustar es una palabra que refiere a algo que tengo que comer y que tengo que, digamos, percibir el sabor, ¿cierto? Pero así también ocurre en nuestra experiencia espiritual. Por ejemplo, ¿usted es casado? Sí, sí. Los que están también escuchados supongo que son casadas, ¿no? Anita, la que está primera a la izquierda, no. Bueno, pero todos tenemos la experiencia de un gran amor. La experiencia del amor. El amor de Dios, el amor de mi familia, el amor de amistad. En el matrimonio se tiene la experiencia del enamoramiento. Nadie se casa con alguien si no está enamorado de la persona, supongo, ¿no? Entonces, en la experiencia del amor, en la plenitud del amor, y el amor especialmente de matrimonio tiene distintas etapas, ¿no? El noviazgo, los primeros años, el primer hijo, son etapas imborrables, ¿eh? Donde el amor se decía de una manera a través de esa situación. Y cada uno de los que tienen esta experiencia pueden decir, en realidad, ese enamoramiento, esa plenitud del amor tenía un gusto interior. Había un sabor espiritual, ¿eh? Un verdadero gusto interior. Independientemente si la persona era, no sé, la princesa Catalina o no, no tiene nada que ver con eso, sino que cuando hay esta unión de amor, es inevitable que esa experiencia de amor como, digamos, no se puede mostrar a través con hechos externos, sino solamente a través del paladar espiritual. Entonces tiene un verdadero gusto. También la experiencia de Dios tiene un verdadero gusto espiritual, que es gusto de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Una experiencia contemplativa, especialmente a través de la palabra, es verdaderamente una experiencia mística. Experiencia mística referido a que Dios es misterio de amor. Misterio de amor. Es casi por ahí simple o fácil, hasta superficial por ahí decir, bueno, el Hijo de Dios, que era hombre, pero también era Dios, todo Dios, renunció a su propia vida y se entregó, no puso oposición, se entregó por amor a los hombres, murió. Por lo tanto, Dios inaugura ya desde la encarnación del Hijo, inaugura una nueva categoría, un nuevo
una nueva plenitud de ser para comprender la vida. Y allí lo que Dios inaugura con la vida de Cristo que viene por cada uno de nosotros, por cada una de las personas, incluso más allá de su virtud, de su miseria, de sus posibilidades, de sus obras. Más allá de todo eso, Dios siempre está viniendo. Y en realidad eso nos está diciendo que toda persona es capaz y nació para la experiencia mística con Dios, para estar unidos como está unido el enamorado con su enamorada. La plenitud de toda persona es llegar a ser uno con Dios, o sea, llegar a ser plenamente persona. No se puede ser plenamente persona renunciando a Dios. Ser persona plenamente feliz, llegar a estar en plenitud como persona en el amor de Dios. Porque sabemos, como nos dicen tanto la gente, los místicos, ¿no? El amor en realidad es el secreto del ser de la persona. Y lo extraordinario es que nosotros tenemos en nosotros mismos esa capacidad de recibirlo. Somos capaces de Dios, misteriosamente. Porque uno puede decir, ¿cómo puede ser que en nosotros haya una capacidad que contenga verdaderamente a Dios cuando tengo tanta miseria, tanta pobreza, tantas falencias, tanto egoísmo? Cuando los pecados capitales tienen cada uno su casillero en nuestra vida, podríamos decir. Pero Dios también nos ha dado las virtudes capitales. No solamente tenemos los pecados capitales, sino las virtudes capitales. Y la virtud central es el amor, el misterio del amor. Y Dios es eso, el misterio del amor. ¿Quién de nosotros podría tener un gesto que es típico del misterio de Dios? Darse plenamente, olvidándose de que me doy. Porque Dios se da plenamente a nosotros y nos está diciendo, che, pagame, porque lo que yo te doy vale. Nos dio a su Hijo. Y su Hijo actuó como era su Padre. A nadie le reclamó cómo me están quitando la vida, cómo me están haciendo esto. En ese momento Él se dio plenamente. Así también, en realidad, toda la pedagogía de la lección divina quiere que nosotros finalicemos en este encuentro la experiencia del amor. No solamente la experiencia de que Dios es amor, de pronto gustar un pedacito de lo que Dios es, sino que esa experiencia me haga comprender que yo soy para el amor. Mi estructura profunda, mi ser más íntimo, está escrito en letras de amor. Por eso, el cristiano solamente progresa en su vida de fe
en todas las etapas, porque como ustedes saben, cada etapa de la vida tiene sus desafíos, sus regalos propios, pero yo a los 65 no puedo comportarme como cuando tenía 20 años. Que era un tarado, que esto, que aquello, ¿no? Entonces, en cada etapa de nuestra vida está presente una dimensión del amor. Y cuando nos vamos acercando al final de la vida, tal vez va apareciendo como que se van juntando los rompecabezas y va apareciendo una forma más profunda. ¿Sí? Y a eso tenemos que apostar, ¿no? A lo profundo de nosotros mismos, que es el misterio del amor de Dios manifestado en nosotros, que es lo más hermoso de ser persona, el misterio. Bueno, que Dios nos ayude a seguir este camino, que nos dé la fuerza para no abandonar, ¿eh? No seamos como los chicos que quieren un juguete y cuando lo tienen, a los 3, 4 días, ya después medio que lo desarman y lo abandonan. Ya el gusto ya se obtuvo lo que se gustaba. Nosotros tenemos que hacer un largo camino de perseverar en la búsqueda de Dios, buscar a Dios, desearlo. Y solamente lo haremos si iniciamos allí donde Él está hablando, donde continuamente quiere venir a nosotros, a través de su palabra. Que el Señor nos ayude entonces a hacer este camino, ahora y siempre. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No sé si después acostumbran a que hagan preguntas o algo así. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? Se pueden hacer preguntas, protestas, reclamos. No sé. ¿La escuchamos a ustedes? Pero ninguna habla, sino... Dale, Anita, te escuchamos. Activa el micrófono. Estoy muy de acuerdo con lo que nos está explicando usted, así que tengo claro el mensaje. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pequeño comentario también. Yo creo que está implícita la respuesta a la pregunta, pero quizás como para que nos cuente un poquitito, hermano, y se puede comentarnos algo, ampliarnos de esto. ¿Podemos decir que la experiencia mística con Dios tiene etapas? Está implícita y, Sí. a ver, preguntar hasta desde el hombre de más profunda fe, eventualmente tendrán sus crisis, como todo, y luego, como todas las relaciones místicas, las relaciones de amor, luego etapas. Sí. ¿Podemos ampliar un poco eso? Claro. Así como ocurre con las personas, también ocurre con Dios las distintas etapas, pero no porque Dios sea cambiante como somos nosotros, sino porque nosotros tenemos propiamente evoluciones, ¿no? Etapas evolutivas en la vida, ¿no? Inclusive físicamente en el cuerpo, ¿no? Vamos creciendo, hay desarrollo, después hay, digamos, cuando empieza a bajar el declive, ¿no? Empiezan a aparecer los achaques, qué sé yo. Hay un crecimiento. Hay etapas donde hay como ausencia de interés por Dios. Y es comprensible en la adolescencia, en la juventud, ¿no es cierto? Porque todo mi ser está encendido por lograr aquella cosa, por tal profesión, por estudiar, por aquello que me...
en las distintas etapas va dejando como una marca, ¿no?, en nuestro interior. En nuestro interior más profundo va dejando una marca. A veces nuestras experiencias, a veces nuestras experiencias va dejando no solo una marca, sino heridas, huellas profundas. A veces van dejando vacíos. Una de las búsquedas más profundas de volver a Dios es la experiencia del vacío existencial, de la falta de sentido. Cuando interiormente lo profundo de mi ser me duele. Entonces uno trata de buscar un sentido, ¿no? Y Dios siempre es ese sentido. Siempre ese sentido. Después va llegando en la edad que tenemos nosotros, va llegando una etapa donde, claro, hay una necesidad más cercana de Dios. Porque uno sabe, si no lo habla, si no lo comenta, pero se sabe, se lo experimenta de que ya pasé más de la mitad de mi vida, por lo tanto no me queda mucho, digamos. No era cuando tenía 30, 40, y digo, no, pero toda la vida que me queda todavía. Ahora me queda algo. Y entonces es distinto nuestra mirada de nosotros mismos, nuestra relación con nosotros mismos. Entonces esta experiencia mística, tal vez nosotros estemos en la edad de mayor aptitud para la experiencia. Discernir la palabra. Sí, o sea, a través de la experiencia de discernir la palabra, llegamos a una experiencia de Dios mismo Más profunda. que es propiamente la experiencia de Dios, Dios dándose, Dios mismo. Y esa experiencia mística, interior, profunda, es como, no es una experiencia que yo pueda olvidarla. ¿Por qué? Porque es una experiencia que marca. Incluso nos pasa algo muy raro. Nosotros podemos contar una experiencia de Dios como si fuera pasada. Algo que me pasó, pero no me pasa ahora. Y en realidad eso es un enfoque particular. ¿Por qué? Porque Dios no nos da, los dones de Dios no se echan a perder, no tienen fecha de vencimiento. Lo que Dios da está dado eternamente. Por eso, lo que Dios da a cada uno, el don que nos da, ese don permanecerá en nosotros, forma parte constitutivo de lo que somos. Permanecerá en toda nuestra vida y en la eternidad, porque Dios nunca retira sus dones. Por eso, si recordamos que Dios, no sé, en tal etapa, en tal ley, parte de nuestra vida, una experiencia, esa experiencia para Él es actual, porque Dios no retira. Entonces, esta experiencia, yo a nuestra edad hay que apostar por la experiencia mística, la experiencia profunda de Dios. Hay algunas etapas que son muy fuertes. Por ejemplo, cuando de Dios
hasta ese punto. Y yo me encuentro solo, golpeando la puerta y entonces puedo decir, bueno, Dios me olvidó, Dios se alejó de mí, no sé qué pasó, pero yo no. Esa es una experiencia muy habitual y muy fuerte, que pone a prueba muchas de nuestras ideas, de nuestras posiciones, de nuestras cosas más profundas. Después uno se da cuenta que ha sido un paso necesario para recibir una bendición mayor. No hay posibilidad de que yo tenga más experiencia de Dios si yo no renuncio, si yo no suelto, no dejo que las cosas se vayan. Cuando todo mi ser está agarrado de cosas, pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas también espirituales. Y ahí se hace más difícil. Pero en realidad, cuando tenemos la experiencia de que lo único que tengo es este don de buscar a Dios, después tengo estos otros elementos que me sirven para vivir, esto, tengo una profesión, tengo un trabajo, tengo esto, tengo aquello. Está genial. Pero en lo profundo de mi corazón, allí donde yo recibo la razón de mi ser, está Dios. Le cuento una experiencia. Cuando iba a empezar esta Semana Santa, la Semana Santa antes del Domingo de Ramos, yo ya venía un poco rezando y me puse el propósito de mirar toda mi vida, digamos, y tratar de enumerar los grandes miserios, los grandes pecados, los grandes errores de mi vida. Y tenía muchas ganas de llorar esas cosas delante de Dios. Bueno, el Domingo de Ramos empecé a la tarde y digo, bueno, algo para que me ayude, digamos, a contextualizar estas cosas delante de Dios. Voy a leer los relatos de la pasión de los 4 evangelios, ¿cierto? Bueno, como tenía toda la semana hasta el Domingo de Pascua, era toda la semana. Empecé, bueno, me decía muy lento, ¿no es cierto? Después rezaba un rosario. Y en realidad comencé a hablarle a Jesús y a contarle. Antes de la mitad de la semana me di cuenta que en realidad que no había llorado ni una gota. Y le había contado, le había hablado de una manera distinta de mi misterio. Con una, tal vez, no sé, con una sinceridad, pero con algo a flor de piel profundo. Bueno, y al final de la semana, en realidad, lo que tenía era un inmenso consuelo. Inmenso consuelo con la conciencia clarísima de mi miseria y de mi error. El pecado es un error que cometemos por distintas tendencias, distintas tendencias que pueden tener una historia muy lejana, puede ser alguna cosa que ambicionamos, que no. Conciencia de lo que soy ante Dios. Eso en realidad da una paz profunda, la paz de la misericordia de Dios. Bueno, como también, otra experiencia con esos términos, una experiencia que tuve hace muchos años en el otro monasterio,
había ocurrido, fue en el 95, había ocurrido un cambio de superior. Y el nuevo que vino, el primer día que después que asumió, dijo algo que a mí me descolocó totalmente. Dijo, bueno, seguimos como venimos siempre, dice, bueno, seguimos haciendo las mismas cosas, pero él no era el mismo Abad que el otro, él era distinto, otra persona. Y yo con el otro, yo me entendía como padre con hijo. Pero es que no es el otro. ¿Cómo que seguimos igual? Yo no hablo con él como hablaba con el otro. Entré en una crisis terrible. Bueno, le hablé al nuevo abad, le dije lo que me pasaba, y de esta crisis, le digo, yo necesito un tiempo, dame un mes, 2 meses en mi casa, qué sé yo. Bueno, me fui a mi casa. Hacer nada. No hacía nada. Después cuando vuelvo, el primer día que vuelvo, cuando llego al monasterio, saludo a algunos hermanos que me encuentro y me voy a la capilla de San Francisco. Inclusive no es que me voy, pasaba frente a la capilla para ir a otro lugar y no sé, entro. Bueno, tuve una experiencia de Dios tan profunda allí que me desarmó totalmente. En un momento digo, pero me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Porque yo lo que sentí que Jesús me dijo es, qué bueno que hayas vuelto. Me alegro que estés de vuelta. Y entonces la experiencia del amor de Jesús era tan ardiente, que me desarmó. Me desarmaba. Me duró meses. Entonces Dios siempre encuentra un momento o cuando murió mi mamá, por ejemplo, que murió al año siguiente que yo hice la primera profesión. Tenía 2 años recién en el monasterio y recuerdo que ya vino para mi profesión y al año siguiente ella murió. Yo me fui evidentemente a mi casa. Después cuando vuelvo, para llegar hasta donde estaba el coro tenía que pasar por donde estaba Así que se puede esperar un rato. Bueno, ¿a qué hora más o menos? Y a las 6. Bueno. ¿Cómo se llama? Al llegar al coro tenía que pasar por una imagen de la Virgen. Entonces me quedo a rezar el ratito allí. Como que la Virgen me dice, yo te recibo como hijo mío. Yo todavía estaba llorando a mi madre que se había muerto. Entonces, esas cosas, ninguna de esas cosas, alguna vez lo pensé. Entonces, yo soy consciente de las cosas. Esas cosas me pasaron en un momento, pero están presentes hoy en lo que yo soy. Esa experiencia de Dios me construyó, puso un fundamento que no se ha ido nunca. Incluso cuando yo lo olvido a Dios, el fundamento de eso sigue estando presente. Entonces el camino de la experiencia mística de Dios, deberíamos todos anhelarlo, desearlo ardientemente, tener ese. Y la Biblia es el camino directo para esa experiencia. Y lo que verdaderamente nos convierte, nos cambia, es esa experiencia de que Dios sale a mi encuentro, me habla, me regala sus dones, me hace dar cuenta quién soy yo para Él. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por el esfuerzo, por venir.
Ojalá que... Pregunta 2. Sí. Bueno, no, este es fácil. ¿En qué orden conviene leer a la Biblia? Digamos, para empezar a leer, con el grupo estamos empezando a leer, ¿en qué orden conviene leerla? Sí, habría que comenzar por lo más fácil, digamos, ¿no es cierto? O sea, comenzar por los evangelios. Leer el libro corrido, empezar por un evangelio y seguirlo o saltear. No. Tomar todo un evangelio. Darse cuenta de que cada evangelio tiene un ¿no? ante el misterio de Dios, ¿no? Y como por ejemplo Mateo es un evangelio muy estructural, ¿no? Está muy bien organizado. Por ejemplo, las parábolas que se está leyendo en la misa de estos días están todos recopilados en un solo capítulo, en un sector del evangelio. Los milagros, la misión, todas esas cosas están. Entonces, Mateo organiza todo. Marcos es más desordenado en ese sentido y sigue más digamos, como si dijéramos, el ritmo de la vida real de Jesús. Lucas, la característica del Evangelio de Lucas es que él, digamos, tiene en su cabeza, ha hecho un proyecto de que la vida de Jesús es un camino desde su casa, desde Galilea, hasta llegar a Jerusalén. Todo el Evangelio se desarrolla en ese camino. Incluso uno podría decir, y después de la muerte de Jesús, ese camino sigue. ¿Y dónde sigue? En el otro libro de Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Juan es muy particular porque no tiene esta característica que tienen los sinópticos, digamos, ¿cierto? Por un lado, tiene muy pocos elementos de los relatos de los sinópticos, sino que la mayoría del material del Evangelio son cosecha propia del evangelista de Juan. Incluso el comienzo del Evangelio es algo extraordinario, ¿no? Porque el prólogo del Evangelio de Juan deja con la boca abierta de entrada, digamos. Los otros evangelios, por ejemplo, bueno, Lucas y Mateo, tienen como digamos, una biografía. A ver, ¿de dónde nació Jesús? Entonces se habla de todo, la genealogía, Marcos comienza cuando Jesús comienza a predicar, ahí comienza el Evangelio. Parecería como que no conocen nada de antes. Y el Evangelio de Juan es el más místico, es el más espiritual. Habla de una manera muy particular, porque es como que habla en dos niveles. Está hablando de un tema y la forma en que expresa ese tema está hablando también de otra dimensión más profunda, ¿no? Los grandes temas, por ejemplo, del Evangelio de Juan, capítulo 10, capítulo 15. Tiene dos partes, ¿no? El capítulo 1 hasta el capítulo 12 y después del capítulo 13 hasta el final, ¿no? Capítulo 13 cuando empiezan los discursos de despedida, que es como la preparación a la pasión, ¿no es cierto? Y bueno, hay que entender varios conceptos así que tiene el Evangelio de Juan para meterse. Pero es bueno comenzar por, digamos, lo más accesible.
Muy bien. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. ¿No? Porque Gracias, Padre. este librito tienen que tratar de leerlo, que es la exhortación apostólica postsinodal de Benedicto XVI, que se llama Verbum Domini. Esto es ¿cómo se llama? Es lo que se realizó ya te voy a decir, muy importante sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Esto se realizó en 2010, por lo menos salió la exhortación sinodal. Es muy importante, ¿no? Tiene tres partes. Uno que habla del verbo de Dios. Segundo, que es el verbo en la iglesia, y después el verbo en el mundo. Pero es muy importante, este documento con el de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, este se llama Verbum Domini. Muy importante. Sí, sí, sí. Esto lo tenés en víspera. Víspera es hoy es víspera con misa.